La Casa del Silencio, la familia que murió sin dejar rastros. 1911, Castilla, España. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. Capítulo 1. El descubrimiento Castilla, España. Invierno de 1911. En un pueblo pequeño donde todos se conocen desde hace generaciones, donde las puertas raramente se cierran con llave y los secretos son imposibles de guardar, ocurrió algo que desafiaría toda lógica y congelaría la sangre en las venas de quienes lo presenciaron. Una familia entera, padre, madre, 3 hijos y la abuela, fueron encontrados muertos dentro de su propia casa. Las puertas estaban trancadas desde adentro, las ventanas cerradas con postigos de madera. No había señales de violencia, no había rastros de lucha, no había evidencia de envenenamiento. Simplemente 6 cuerpos en perfecta paz, como si se hubieran dormido y nunca hubieran despertado. Pero lo más perturbador de todo, sus rostros mostraban expresiones de terror absoluto, como si en sus últimos momentos hubieran visto algo tan horrible que sus corazones simplemente se habían detenido del miedo. Esta es la historia de la familia Velázquez y de cómo una mañana de enero de 1911 pasó de ser una familia respetable y ordinaria a convertirse en el centro del misterio más oscuro que Castilla había conocido en siglos. Una historia que nunca fue resuelta, que dejó más preguntas que respuestas y que todavía hoy, más de un siglo después, sigue perturbando a todos los que se atreven a investigarla profundamente. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, debemos primero conocer a la familia Velázquez y la casa donde todo terminó. La Casa del Silencio, como sería conocida después de la tragedia, estaba ubicada en las afueras del pueblo de San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria. Era una construcción sólida de piedra y madera, de 2 plantas, construida a mediados del siglo XVIII. Nada extraordinario en su arquitectura, simplemente una casa castellana tradicional, con muros gruesos para proteger del frío invernal y ventanas pequeñas para conservar el calor. La familia Velázquez había vivido en esa casa durante 3 generaciones. El patriarca don Emilio Velázquez Ruiz tenía 42 años y trabajaba como maestro en la escuela del pueblo. Era un hombre respetado, educado, conocido por su paciencia con los niños y su amor por los libros. Su esposa, doña Aurora Martínez de Velázquez, tenía 39 años y era hija de un comerciante local. Se dedicaba al hogar y era conocida por su habilidad en el bordado y por su voz hermosa cuando cantaba en la iglesia durante las misas. Tenían 3 hijos. Gabriel, de 16 años, un joven serio que estudiaba para seguir los pasos de su padre como maestro. Clara, de 14 años, una muchacha alegre que ayudaba a su madre con las labores del hogar. Y el pequeño Andrés, de apenas 8 años, el favorito de todos en el pueblo por su naturaleza curiosa y su sonrisa constante. Vivía con ellos la madre de don Emilio, doña Magdalena Velázquez, una mujer de 70 años que había quedado viuda hacía 2 décadas. A pesar de su edad avanzada, doña Magdalena mantenía una mente aguda y una lengua afilada.
famosa en el pueblo por sus comentarios directos y su capacidad para detectar mentiras con solo mirar a los ojos de las personas. Por todos los relatos, los Velázquez eran una familia completamente normal. No tenían enemigos conocidos, no estaban involucrados en disputas o escándalos. Don Emilio era respetado como maestro. Doña Aurora era querida por su amabilidad. Los niños eran bien educados y populares entre sus compañeros. La abuela Magdalena era considerada una matriarca sabia. Eran, en todos los sentidos, una familia modelo de la sociedad castellana de principios del siglo XX. La última vez que alguien los vio con vida fue la tarde del sábado 14 de enero de 1911. Varios vecinos los vieron durante el día. Don Emilio comprando pan en la panadería, doña Aurora y Clara llevando ropa limpia del río donde habían estado lavando, los niños jugando en la plaza del pueblo. Todo completamente normal, todo completamente ordinario. Esa tarde, la familia regresó a su casa alrededor de las 6, cuando comenzaba a oscurecer y el frío invernal se volvía más intenso. El panadero, don Julián Sanz, los vio entrar por la puerta principal. Don Emilio me saludó con la mano. Recordaría después don Julián con voz quebrada. Gabriel llevaba al pequeño Andrés sobre sus hombros. El niño reía. Todos parecían contentos. Era una escena tan normal, tan llena de vida. ¿Cómo podía saber que era la última vez que los vería vivos? La puerta de madera de la casa se cerró detrás de ellos alrededor de las 6:10 de la tarde. Y después de eso, nadie volvió a verlos con vida. El domingo 15 de enero amaneció frío y despejado. Era día de misa. Y los Velázquez, siendo una familia devota, nunca faltaban. Cuando las campanas llamaron para la misa de las 9 de la mañana y los Velázquez no aparecieron, algunos vecinos lo notaron, pero no se preocuparon demasiado. Quizás alguien estaba enfermo. Quizás habían decidido asistir a la misa de mediodía. Pero cuando tampoco aparecieron a mediodía, la preocupación comenzó a crecer. El padre Tomás, el párroco del pueblo, conocía bien a la familia Velázquez. Don Emilio había sido acólito en su juventud. Doña Aurora cantaba en el coro de la iglesia. Que no asistieran a ninguna de las misas dominicales era extremadamente inusual. Después de la misa de mediodía, el padre Tomás decidió visitar la casa de los Velázquez para asegurarse de que todo estuviera bien. Lo acompañó don Sebastián García, el médico del pueblo, pensando que quizás su asistencia médica podría ser necesaria si alguien estaba enfermo. Llegaron a la casa alrededor de la 1 de la tarde. El silencio que los recibió fue lo primero que notaron. En una casa con 3 niños siempre había ruido, risas, conversaciones, el sonido de pasos corriendo. Pero esta casa estaba completamente silenciosa. Un silencio profundo, antinatural, que hacía que el aire mismo pareciera más pesado. El padre Tomás llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó más fuerte, golpeando con fuerza la madera sólida. Nada. Gritó. «Don Emilio, doña Aurora, ¿están bien? Somos el padre Tomás y el doctor García». Solo el silencio respondió. Don Sebastián intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Probó con las ventanas de la planta baja. Todas tenían los postigos cerrados desde dentro, asegurados con las trancas internas. Era como si la casa hubiera sido sellada desde el interior. «Algo está mal», dijo el doctor García, su instinto médico alertándolo a un peligro que no podía definir. «Muy mal. Podemos sentir el olor». Y era cierto. Un olor tenue pero inconfundible comenzaba a filtrarse de la casa. El olor dulzón y nauseabundo de la muerte. El padre Tomás y el doctor García corrieron de regreso al pueblo para buscar ayuda. En cuestión de minutos, una docena de hombres, incluido el alcalde, don Ricardo Olmedo, habían llegado a la casa. La decisión fue tomada rápidamente. Tendrían que forzar la entrada.
Dos hombres jóvenes y fuertes, los hermanos Ruiz, tomaron un tronco pesado y lo usaron como ariete contra la puerta principal. La madera resistió al principio. Era roble sólido, construido para durar generaciones, pero después de varios golpes, el marco cedió con un crujido fuerte y la puerta se abrió de golpe. Lo que encontraron dentro congeló la sangre de todos los presentes. La familia Velázquez estaba en la sala principal de la planta baja, los 6 cuerpos dispuestos de manera que parecían haber estado realizando actividades normales cuando la muerte los alcanzó. Don Emilio estaba sentado en su silla favorita junto a la chimenea, un libro abierto sobre su regazo. Doña Aurora estaba en otra silla, con su bordado todavía en las manos. La abuela Magdalena estaba en su mecedora junto a la ventana. Gabriel estaba en el suelo junto a la mesa, como si hubiera estado jugando a algo. Clara estaba cerca de la escalera, una muñeca en sus brazos. El pequeño Andrés estaba acurrucado junto a su padre, como si se hubiera quedado dormido apoyado en la pierna de don Emilio. Todos estaban muertos, pero no había sangre, no había señales de violencia. No había evidencia de lucha, era como si simplemente se hubieran detenido, como si alguien hubiera pausado el tiempo y ellos hubieran quedado congelados en medio de una tarde ordinaria. Pero lo más perturbador, lo que haría que varios de los hombres que entraron a esa casa tuvieran pesadillas por el resto de sus vidas, eran sus rostros. Cada uno de los 6 miembros de la familia mostraba una expresión de terror absoluto. Ojos abiertos de par en par, mirando hacia algo que ya no estaba allí o que nadie más podía ver. Bocas abiertas en gritos silenciosos. Músculos faciales contraídos en máscaras de horror puro. Era como si hubieran visto algo terrible, algo que no debería existir. Y ese algo los había matado de puro miedo. El doctor García, recuperándose del shock inicial, se acercó para examinar los cuerpos. Verificó pulsos, aunque era obvio que todos estaban muertos. Observó la rigidez cadavérica, el color de la piel, la temperatura de los cuerpos. Basándose en estos signos, estimó que habían muerto aproximadamente 24 horas antes, lo que significaba que la muerte había ocurrido en algún momento del sábado por la noche, probablemente entre las 8 de la noche y la medianoche. ¿Pero qué los había matado? No había heridas visibles, no había marcas en los cuellos que sugirieran estrangulamiento, no había espuma en los labios que indicara envenenamiento, no había señales de asfixia, simplemente parecían haber muerto, como si sus corazones hubieran decidido simultáneamente dejar de latir. «Nunca he visto algo así», murmuró el doctor García, su voz temblando. «En 30 años de práctica médica nunca he visto nada remotamente parecido. Es como si el miedo mismo los hubiera matado». El alcalde don Ricardo ordenó que nadie tocara nada hasta que las autoridades provinciales pudieran ser notificadas. La casa fue acordonada. Guardias fueron colocados en la puerta para evitar que curiosos entraran. Se enviaron mensajeros urgentes a Soria, la capital provincial, informando de lo ocurrido y solicitando la presencia de investigadores expertos. Mientras tanto, los rumores comenzaron a extenderse por San Esteban de Gormaz como fuego en paja seca. Una familia entera muerta sin explicación, muertos de miedo en su propia casa, puertas trancadas desde dentro. Ningún asesino posible. Era imposible. Era aterrador. Y nadie en el pueblo dormiría tranquilo esa noche ni muchas noches después. Capítulo 2. La investigación oficial. Las autoridades provinciales llegaron a San Esteban de Gormaz 2 días después del descubrimiento de los cuerpos. El equipo estaba liderado por el inspector Álvaro Mendoza, un investigador criminal experimentado de Soria con reputación de ser meticuloso y escéptico frente a explicaciones sobrenaturales. Lo acompañaban el juez de instrucción don Felipe Arias, el fotógrafo forense Miguel Herrera,
una incorporación relativamente nueva en las investigaciones criminales españolas de la época, y dos médicos forenses de Valladolid, los doctores Eduardo Salas y Antonio Paredes. La primera tarea fue fotografiar la escena del crimen antes de que nada fuera movido. Miguel Herrera montó su cámara de gran formato y tomó docenas de placas fotográficas desde todos los ángulos posibles. Estas fotografías, algunas de las cuales sobreviven hasta hoy en archivos judiciales, son profundamente perturbadoras. Muestran con claridad escalofriante esas expresiones de terror en los rostros de la familia Velázquez. Muestran la normalidad inquietante de la escena, muebles ordenados, objetos en sus lugares, ningún signo de desorden o violencia. Después de la documentación fotográfica, los médicos forenses realizaron exámenes preliminares de los cuerpos in situ antes de que fueran trasladados para autopsias completas. Los doctores Salas y Paredes trabajaron metódicamente, tomando notas detalladas de cada observación. Estado de los cuerpos, rigidez cadavérica completa, lo que confirmaba que la muerte había ocurrido aproximadamente 36 a 48 horas antes, consistente con el sábado por la noche. Livor mortis, presente en las partes inferiores de los cuerpos, lo que indicaba que no habían sido movidos después de la muerte. No había señales externas de trauma, no heridas, no contusiones, no marcas de estrangulamiento, no señales de forcejeo. Los ojos de todos los cadáveres estaban abiertos y las pupilas extremadamente dilatadas. Un detalle que los doctores encontraron significativo. La dilatación extrema de las pupilas podría indicar exposición a ciertas toxinas o drogas, o podría ser resultado de terror extremo en el momento de la muerte. Lo que más desconcertaba a los médicos era la ausencia completa de cualquier causa de muerte obvia. En circunstancias normales, cuando no hay trauma externo visible, los médicos buscarían signos de envenenamiento, asfixia, fallo cardíaco súbito o alguna otra causa médica interna. Pero en este caso, no había espuma en las bocas que indicara envenenamiento por ciertos tóxicos. No había la coloración característica de la piel que acompaña al envenenamiento por monóxido de carbono. No había evidencia de convulsiones o vómitos. Es como si sus corazones simplemente se hubieran detenido todos al mismo tiempo, observó el doctor Salas, perplejo. Pero eso no sucede. Los corazones no se detienen simultáneamente en 6 personas de diferentes edades y estados de salud, sin una causa externa común. Mientras los médicos examinaban los cuerpos, el inspector Mendoza y sus asistentes realizaban una inspección exhaustiva de la casa. Cada habitación fue registrada meticulosamente. Cada objeto fue examinado. Cada detalle fue documentado. Los hallazgos fueron desconcertantes en su normalidad. No había signos de forcejeo en ninguna parte de la casa. Los muebles estaban en orden. No había platos rotos, sillas volcadas o cualquier evidencia de violencia. Las camas del segundo piso estaban hechas pulcramente. La cocina estaba limpia. Los restos de la cena del sábado todavía estaban en la mesa. Pan, queso, un guiso de cordero en una olla sobre la cocina económica. Los platos sucios estaban apilados junto al fregadero, esperando ser lavados. Todo sugería una tarde y noche completamente normales. La familia había cenado juntos. Habían limpiado parcialmente después de la cena. Algunos habían ido a sentarse en la sala, y entonces algo había sucedido. ¿Pero qué? El inspector Mendoza prestó particular atención a las puertas y ventanas. Todas las entradas estaban aseguradas desde dentro. La puerta principal tenía echado el cerrojo interno y la llave estaba en la cerradura del lado interior. La puerta trasera que daba a un pequeño huerto estaba igualmente trancada desde dentro.
Las ventanas de la planta baja tenían sus postigos cerrados y asegurados con las trancas internas. Las ventanas del segundo piso también estaban cerradas desde dentro. No había absolutamente ninguna manera de que alguien hubiera entrado desde el exterior, cometido algún acto que resultara en la muerte de 6 personas y luego salido dejando todo asegurado desde dentro. Era físicamente imposible, a menos que el asesino todavía esté dentro de la casa, sugirió uno de los asistentes del inspector. Esta posibilidad fue considerada seriamente. Cada centímetro de la casa fue registrado otra vez. El ático fue inspeccionado cuidadosamente. El pequeño sótano donde se guardaba la leña y las conservas fue revisado. Cada armario, cada espacio bajo las camas, cada rincón donde una persona podría haberse escondido, fue examinado. No había nadie más en la casa, ni vivos ni muertos. Solo los 6 miembros de la familia Velázquez. Se consideró entonces la posibilidad de envenenamiento por gas. Quizás algún gas tóxico se había filtrado en la casa, monóxido de carbono de la chimenea mal ventilada o algún gas natural desde el subsuelo. Pero esto también presentaba problemas. La casa tenía chimenea y las ventanas, aunque cerradas, no eran completamente herméticas. El aire podía circular. Y más importante, los síntomas no encajaban con envenenamiento por gas. No había la coloración rosa característica de la piel que se ve en víctimas de monóxido de carbono. Y el envenenamiento por gas normalmente no causaría esas expresiones extremas de terror. Los cuerpos fueron finalmente trasladados a un depósito temporal en el ayuntamiento, donde se realizarían las autopsias completas. El traslado fue presenciado por prácticamente todo el pueblo. Cientos de personas se alinearon en las calles en silencio respetuoso, mientras los 6 ataúdes eran llevados desde la casa hasta el ayuntamiento. Las autopsias fueron realizadas durante los siguientes 3 días por los doctores Salas y Paredes, asistidos por el doctor García, el médico local que conocía el historial médico de la familia. Los procedimientos fueron exhaustivos. Cada órgano fue examinado. Se tomaron muestras de tejidos para análisis químico. Se examinó el contenido estomacal buscando evidencia de envenenamiento. Los resultados fueron, si acaso, aún más desconcertantes. Todos los órganos internos aparecían normales. Los corazones no mostraban signos de enfermedad o daño. Los pulmones estaban sanos. El hígado y los riñones funcionaban normalmente antes de la muerte. No había tumores, no había infecciones, no había nada que pudiera explicar una muerte súbita. El análisis del contenido estomacal no reveló venenos conocidos. No había arsénico, no había estricnina, no había ninguna de las toxinas comúnmente usadas en envenenamientos de la época. La comida en sus estómagos, el pan, queso y guiso de cordero de su última cena, fue analizada y resultó no contener nada dañino. Los doctores quedaron perplejos. Desde un punto de vista médico forense, escribió el doctor Salas en su informe oficial, no podemos determinar la causa de la muerte. Los cuerpos presentan todos los signos de haber estado vivos y sanos hasta el momento en que simplemente dejaron de estarlo. Es como si la vida hubiera sido apagada, como si alguien hubiera soplado una vela. No hay otra manera de describirlo. El único hallazgo inusual, y fue mencionado en los informes, aunque los doctores no sabían cómo interpretarlo, era que todos los cuerpos mostraban niveles extremadamente elevados de adrenalina en los tejidos. La adrenalina es la hormona que el cuerpo produce en respuesta al miedo extremo o al estrés máximo. Los niveles encontrados en los cuerpos de la familia Velázquez eran los más altos que los médicos habían visto jamás, consistentes con terror absoluto, pánico total. Algo los asustó, concluyó el doctor Paredes. Algo los aterró tanto que sus cuerpos produjeron cantidades masivas de adrenalina. ¿Pero qué? ¿Y cómo ese terror los mató sin dejar ninguna otra marca?
No había respuestas, solo más preguntas. Capítulo 3. Los testimonios y las teorías. Mientras las autopsias se realizaban, el inspector Mendoza y el juez Arias comenzaron a recopilar testimonios de todos los que habían tenido contacto con la familia Velázquez en los días y semanas previos a sus muertes. Buscaban cualquier pista que pudiera explicar lo inexplicable: amenazas, conflictos, comportamientos inusuales, cualquier cosa fuera de lo ordinario. El panadero don Julián Sanz fue uno de los primeros en testificar. Describió ver a la familia el sábado por la tarde, momentos antes de que entraran a su casa por última vez. Parecían completamente normales, insistió don Julián. Don Emilio estaba de buen humor. Los niños reían, no había ninguna señal de problemas o preocupaciones. Era una familia feliz en una tarde ordinaria. ¿Había notado algo inusual en los últimos días o semanas? ¿Algún extraño rondando la casa? ¿Alguna conversación preocupante? Don Julián pensó cuidadosamente, pero no pudo recordar nada fuera de lo común. Doña Pilar Ruiz, vecina de la familia, testificó que la tarde del sábado, alrededor de las 5, había visto a doña Aurora y Clara regresar de lavar ropa en el río. Hablé brevemente con Aurora, recordó doña Pilar, sus ojos llenándose de lágrimas al recordar a su amiga. Me dijo que estaba preparando el guiso favorito de Emilio para la cena. Hablamos sobre el frío que hacía, sobre cómo Clara estaba creciendo tan rápido. Conversación normal de vecinas. Y entonces se despidió y entró a su casa. Esa fue la última vez que la vi. ¿Cómo podía saber que en pocas horas estaría muerta? Varios otros vecinos dieron testimonios similares. Todos describían a los Velázquez como una familia normal, sin problemas aparentes, sin enemigos, sin conflictos. Nadie había visto a extraños merodeando cerca de su casa. Nadie había escuchado gritos o sonidos de lucha esa noche. De hecho, varios vecinos cuyas casas estaban relativamente cerca comentaron que la casa Velázquez había estado particularmente silenciosa esa noche. Ningún sonido de conversación, ninguna luz visible después de las 9 de la noche. Pensé que simplemente se habían ido a dormir temprano, dijo una vecina. Era una noche fría. Tiene sentido irse a la cama temprano. Nunca pensé... El párroco, el padre Tomás, testificó sobre el carácter de la familia. Eran devotos católicos, asistentes regulares a misa, personas de moral intachable. Don Emilio era un pilar de la comunidad como maestro. Doña Aurora era caritativa y amable. Los niños eran bien educados y obedientes. No puedo imaginar qué pecado podrían haber cometido que mereciera tal castigo, dijo el padre Tomás, claramente angustiado. Y más importante, no puedo imaginar quién querría hacerles daño. No tenían enemigos, eran amados por todos. El inspector Mendoza preguntó específicamente sobre cualquier comportamiento inusual de la familia en los días o semanas recientes. ¿Habían parecido asustados, preocupados? ¿Habían mencionado sentirse amenazados o haber visto algo extraño? Fue aquí donde emergieron los primeros detalles inquietantes. Doña Carmen López, otra vecina, recordó algo que había considerado insignificante en su momento, pero que ahora parecía potencialmente relevante. Aproximadamente una semana antes de las muertes, había visitado a doña Aurora para devolverle unos platos prestados. Durante la visita, el pequeño Andrés había comentado algo extraño. «Mamá, ¿por qué ese hombre nos mira siempre desde la ventana?», había preguntado el niño. Doña Aurora había mirado hacia la ventana de la sala, visiblemente confundida. «¿Qué hombre, cariño? No hay nadie ahí». «El hombre alto», había insistido Andrés. «El que aparece cuando oscurece. Siempre está parado afuera, mirando hacia adentro». Doña Aurora había atribuido esto a la imaginación activa del niño, pero doña Carmen
Recordaba que el rostro de doña Aurora había mostrado una expresión fugaz de inquietud antes de descartarlo con una risa. Otro testimonio perturbador vino de Gabriel Ruiz, uno de los compañeros de escuela de Gabriel Velázquez. Unos días antes de las muertes, Gabriel Velázquez le había confiado algo extraño. Dijo que había estado teniendo pesadillas todas las noches durante una semana, recordó Gabriel Ruiz. Sueños sobre una figura oscura que entraba en su casa por la noche. Dijo que en los sueños la figura simplemente se paraba al pie de su cama, observándolo. No hacía nada, no decía nada, solo observaba. Gabriel dijo que cuando despertaba de estos sueños todavía podía sentir que algo lo observaba en la oscuridad. Me dijo que tenía miedo de dormir. ¿Por qué Gabriel no le había contado esto a sus padres? Dijo que sí lo había mencionado, explicó Gabriel Ruiz. Pero su padre le dijo que eran solo pesadillas, que no eran reales, que un joven de 16 años no debería asustarse de sueños. Clara Velázquez también había mencionado algo a su mejor amiga, Teresa Moreno, pocos días antes de morir. Las dos muchachas estaban bordando juntas cuando Clara había comentado casualmente: ¿alguna vez sientes que algo te observa incluso cuando estás sola? Como si hubiera ojos en las paredes. Teresa le había preguntado a qué se refería. Clara había negado con la cabeza, aparentemente arrepentida de haber dicho algo. Nada, son tonterías, no hagas caso. Estos testimonios comenzaron a pintar un cuadro inquietante. En los días y semanas previos a sus muertes, al menos algunos miembros de la familia Velázquez habían experimentado una creciente sensación de ser observados, de no estar solos, pesadillas, sensaciones de presencias invisibles. Pero aparentemente no habían tomado estas experiencias lo suficientemente en serio como para actuar al respecto, o habían decidido no alarmar al resto de la familia. El inspector Mendoza también investigó las finanzas de la familia, buscando cualquier motivo de dinero para asesinato, pero los Velázquez vivían modestamente dentro de sus medios. Don Emilio ganaba un salario respetable como maestro. No tenían deudas significativas, no había disputas sobre herencias o propiedades, no había pólizas de seguro grandes que pudieran motivar a alguien a matarlos por ganancia financiera. Se consideró la posibilidad de crimen pasional. ¿Había don Emilio tenido una amante? ¿Había doña Aurora estado involucrada con otro hombre? Las investigaciones exhaustivas no revelaron nada. Por todos los relatos, los Velázquez tenían un matrimonio sólido y fiel. No había rumores, no había escándalos, no había amantes despechados que pudieran buscar venganza. Las teorías comenzaron a proliferar, cada una más desesperada que la anterior, en intentar explicar lo inexplicable. Teoría 1. Asesinato-suicidio familiar. Quizás don Emilio, por alguna razón desconocida, había envenenado a toda su familia y luego se había suicidado. Pero esta teoría no encajaba con los hechos. No se encontró veneno en sus cuerpos. No había nota de suicidio. Y lo más importante, don Emilio era conocido como un hombre devoto católico que consideraría el suicidio un pecado mortal imperdonable. Era impensable que matara a su familia y luego se suicidara. Teoría 2. Enfermedad contagiosa fulminante. Quizás toda la familia había contraído alguna enfermedad rara que los mató rápidamente, pero las autopsias no mostraban signos de infección. Sus órganos estaban sanos, y las enfermedades no causan expresiones de terror extremo. Teoría 3. Envenenamiento por gas natural. Pero ya se había descartado esta posibilidad. No había fuente de gas. Los síntomas no coincidían, y el gas no explicaría por qué todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. Teoría 4. Asesinato por un intruso desconocido. Pero, ¿cómo había entrado el intruso?
cómo había salido, y por qué no había evidencia física de su presencia, y cómo había matado a 6 personas sin dejar ninguna marca, sin hacer ruido que alertara a los vecinos. Ninguna teoría era satisfactoria. Todas las explicaciones racionales chocaban contra hechos que no podían ser explicados racionalmente. Capítulo 4. Los hallazgos perturbadores. Fue durante un registro más profundo de la casa, realizado una semana después del descubrimiento de los cuerpos, cuando se encontraron algunos elementos que añadirían nuevas capas de misterio al caso ya incomprensible. En la habitación que Gabriel compartía con su hermano pequeño Andrés, escondido debajo del colchón de Gabriel, se encontró un cuaderno. Era un diario personal donde Gabriel había estado escribiendo durante las últimas 2 semanas de su vida. El inspector Mendoza lo leyó con creciente inquietud. Las primeras entradas eran ordinarias. Pensamientos de adolescente sobre la escuela, sobre una muchacha que le gustaba, sobre sus esperanzas de ir a la universidad algún día. Pero después de la entrada del 3 de enero, el tono cambiaba dramáticamente. No sé cómo explicar esto sin sonar loco, pero siento que algo ha cambiado en nuestra casa. Hay una sensación de peso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Y por la noche, cuando todo está oscuro y silencioso, puedo sentir que algo está aquí con nosotros. Algo que no debería estar aquí. Andrés también lo siente. Me lo susurró anoche. Tiene miedo de dormir. Yo también tengo miedo, aunque no quiero admitirlo. Entrada del 7 de enero. Las pesadillas empeoran. Cada noche es la misma. Una figura oscura parada en la esquina de la habitación. No tiene rostro, o quizás tiene demasiados rostros que cambian constantemente, demasiado rápido para que mi mente los procese. Solo se queda ahí, observando. Y cuando me despierto, juro que todavía puedo sentir su presencia. A veces escucho pasos en el pasillo afuera de nuestra puerta. Pasos lentos, deliberados. Pero cuando miro, no hay nadie. Entrada del 10 de enero. Hablé con papá sobre lo que siento. Me dijo que estoy dejando que mi imaginación se desborde, que necesito ser más racional, más científico en mi pensamiento, que no hay tales cosas como fantasmas o espíritus. Pero, ¿cómo explico lo que vi anoche? Bajé a la cocina alrededor de la medianoche porque tenía sed, y cuando pasé por la sala vi algo, una sombra más oscura que las otras sombras, con forma humana, pero no completamente. Se movía a lo largo de la pared, independiente de cualquier fuente de luz. La vi moverse, la vi girar hacia mí, y sentí terror puro. Corrí de regreso a mi habitación y me escondí debajo de las mantas como un niño pequeño. Entrada del 13 de enero. Clara también lo está sintiendo. Hoy me susurró que tiene miedo en nuestra propia casa. Dijo que siente ojos observándola constantemente, que escucha susurros cuando está sola, palabras que no puede entender en un idioma que no reconoce. Andrés no duerme bien. Mamá parece preocupada, pero no dice nada. Papá insiste en que no hay nada de qué preocuparse, pero puedo ver el miedo en los ojos de la abuela. Ella sabe. Ella ha vivido lo suficiente como para saber cuando algo está mal. Muy mal. La última entrada estaba fechada el 14 de enero, el día de sus muertes. No sé qué hacer. La presencia en la casa se ha vuelto más fuerte, más real. Ya no solo la siento por la noche, ahora está aquí todo el tiempo. Puedo sentir su atención sobre nosotros como un peso físico. Esta tarde, cuando estaba solo en la sala, vi mi reflejo en el espejo sobre la chimenea, pero había algo detrás de mí, una forma oscura, alta, imposiblemente delgada. Cuando me giré, no había nada, pero en el espejo seguía estando allí, mirándome.
Si algo me pasa, si esta es mi última entrada, quiero que quien lea esto sepa, hay algo en esta casa, algo que no debería existir, y no sé si podemos sobrevivir la noche. El inspector Mendoza sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al leer esas últimas palabras. Gabriel había presagiado su propia muerte. Había sabido que algo terrible iba a suceder, y sin embargo no había huido. ¿Por qué? ¿Por qué la familia no había abandonado la casa si sentían tanto miedo? Otros hallazgos en la casa añadieron más preguntas. En la habitación de doña Magdalena, la abuela, se encontró un rosario roto, las cuentas dispersas por el suelo como si el collar se hubiera roto con violencia. Junto al rosario había una pequeña botella de agua bendita, vacía. Había intentado doña Magdalena protegerse con símbolos religiosos. ¿Contra qué? En el escritorio de don Emilio se encontró una carta a medio escribir, fechada el 14 de enero. Estaba dirigida a su hermano que vivía en Madrid. Don Emilio había escrito: «Querido hermano, sé que lo que estoy a punto de contarte sonará inverosímil. Sé que probablemente pensarás que he perdido la razón. Pero debo documentar esto en caso de que algo nos suceda. Durante las últimas 2 semanas, mi familia y yo hemos experimentado fenómenos que no puedo explicar de manera racional. Presencias en la casa que no deberían estar aquí, sombras que se mueven con voluntad propia, una sensación constante y creciente de terror sin causa aparente. He sido un hombre de ciencia toda mi vida. He enseñado a mis estudiantes a pensar racionalmente, a rechazar supersticiones. Pero lo que estamos experimentando desafía toda racionalidad. Esta noche planeo...». La carta terminaba abruptamente ahí, como si don Emilio hubiera sido interrumpido. La pluma había dejado un rastro de tinta donde había caído sobre el papel, sugiriendo que había soltado la pluma repentinamente. ¿Qué había planeado hacer don Emilio esa noche? ¿Había intentado confrontar lo que fuera que aterraba a su familia? ¿Había intentado realizar algún tipo de ritual de protección? Nunca lo sabremos. Quizás el hallazgo más perturbador fue hecho en el sótano de la casa. Cuando los investigadores finalmente examinaron ese espacio, una pequeña bodega de piedra bajo la cocina donde se guardaba leña y conservas, encontraron marcas extrañas en las paredes. No eran grafitis o dibujos normales. Eran símbolos complejos, geométricos, que parecían haber sido grabados en la piedra con alguna herramienta afilada. Los símbolos no correspondían a ningún alfabeto o sistema de escritura conocido. Lo más inquietante era que los símbolos parecían frescos. El polvo de piedra todavía visible en el suelo debajo de ellos, sugiriendo que habían sido tallados recientemente. ¿Quién los había hecho? ¿Don Emilio? ¿Algún miembro de la familia tratando desesperadamente de protegerse contra algo? ¿O habían sido hechos por algo más? Un sacerdote fue traído para examinar los símbolos, con la esperanza de que pudiera identificarlos como algún tipo de simbolismo religioso o oculto. El padre Martín, un jesuita erudito de Burgos con conocimiento de textos antiguos y esotéricos, estudió los símbolos durante horas. Su conclusión fue inquietante. Estos símbolos no pertenecen a ninguna tradición esotérica cristiana que yo conozca. No son hebreos, no son gnósticos, no son alquímicos. Hay elementos que remotamente recuerdan a símbolos precristianos de protección, pero la configuración es completamente desconocida para mí. Si alguien los talló buscando protección contra algo, no usaron ningún sistema simbólico establecido. O los inventaron, o los copiaron de alguna fuente que desconozco. Capítulo 5. El oscurecimiento del caso. A medida que pasaban las semanas y la investigación no producía respuestas satisfactorias, la frustración y la inquietud crecían tanto entre las autoridades como entre la población de San Esteban de Gormaz. El caso de los Velázquez se había convertido en noticia nacional,
Periódicos de Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades publicaban artículos especulativos sobre la familia que murió de miedo y el misterio inexplicable de Castilla. Algunos periodistas fueron menos responsables que otros. Artículos sensacionalistas hablaban de casas embrujadas y espíritus vengativos. Se inventaban detalles que no existían en los informes oficiales. Se citaban testigos anónimos que afirmaban haber visto luces extrañas en la casa la noche de las muertes o haber escuchado gritos sobrenaturales. Afirmaciones que el inspector Mendoza no pudo verificar y que probablemente eran fabricaciones para vender periódicos. La Casa del Silencio, como comenzó a ser llamada, se convirtió en atracción mórbida. Curiosos de pueblos vecinos llegaban para ver el lugar donde había ocurrido la tragedia. Algunos incluso intentaban entrar a la casa, forzando al alcalde a colocar guardias permanentes para proteger lo que ahora era considerado escena del crimen continua. El inspector Mendoza, enfrentando presión creciente para cerrar el caso con alguna conclusión definitiva, convocó una reunión con todas las autoridades involucradas. El juez Arias, los médicos forenses, el alcalde, representantes de la iglesia. Necesitaban decidir cómo proceder. Señores, comenzó el inspector Mendoza, su voz cansada después de semanas de investigación infructuosa. Hemos examinado cada ángulo posible de este caso. Hemos entrevistado a más de 50 testigos. Hemos realizado autopsias exhaustivas. Hemos registrado la casa de arriba a abajo múltiples veces. Y después de todo esto, no puedo presentarles una explicación definitiva de cómo murió la familia Velázquez. El doctor Salas intervino. Desde un punto de vista médico, puedo confirmar que no hay evidencia de envenenamiento, enfermedad, asfixia o trauma físico. Los niveles elevados de adrenalina en sus sistemas sugieren miedo extremo, pero el miedo por sí solo no mata a las personas, especialmente no a 6 personas simultáneamente, incluyendo un niño de 8 años y una anciana de 70. ¿Y qué hay de las experiencias que la familia reportó en sus últimos días?, preguntó el padre Tomás. Las pesadillas, las sensaciones de ser observados, los símbolos en el sótano. ¿No sugiere esto algún tipo de presencia maligna? El inspector Mendoza suspiró. Padre, usted sabe que no puedo incluir presencia maligna sobrenatural en un informe oficial de investigación criminal. Los tribunales requieren evidencia física, testimonios verificables, causas de muerte médicamente documentadas. No puedo escribir «fueron asustados hasta morir por un fantasma» en mi informe final. Entonces, ¿qué escribe?, preguntó el juez Arias. Las familias de las víctimas merecen respuestas. El público merece respuestas. No podemos simplemente dejar esto sin resolver. Después de mucha deliberación, se tomó una decisión que satisfacía a nadie, pero que parecía la única opción viable. El caso sería oficialmente clasificado como muerte por causas desconocidas, posiblemente intoxicación accidental por sustancia no identificada. Era vago, insatisfactorio y técnicamente deshonesto, dado que las autopsias no habían encontrado ninguna sustancia tóxica. Pero permitía cerrar el caso oficialmente mientras dejaba la puerta abierta para futuras investigaciones si nueva evidencia emergía. La familia extendida de los Velázquez, tíos, primos, abuelos del lado de doña Aurora, protestaron enérgicamente contra esta conclusión. Exigieron que la investigación continuara. Presentaron peticiones, escribieron cartas a autoridades provinciales y nacionales, pero sus esfuerzos fueron en vain. Los recursos policiales eran limitados. Había otros crímenes que investigar. Y francamente, nadie sabía qué más hacer con el caso Velázquez. Los 6 miembros de la familia fueron finalmente enterrados en el cementerio local después de que los cuerpos fueron liberados por los médicos forenses.
El funeral fue uno de los más grandes que San Esteban de Gormaz había visto. Cientos de personas asistieron, muchas llorando por la pérdida de vecinos queridos, todas conmocionadas por la naturaleza inexplicable de sus muertes. La casa del silencio quedó vacía. Los herederos legales, el hermano de don Emilio y la hermana de doña Aurora, no tenían deseo de vivir allí o incluso de visitarla. Intentaron venderla, pero era imposible encontrar compradores. ¿Quién querría vivir en una casa donde una familia entera había muerto en circunstancias tan misteriosas y aterradoras? Con el paso de los meses, la casa comenzó a deteriorarse. Ventanas se rompieron, algunas por actos de vandalismo, otras por causas naturales. El techo comenzó a gotear. Las malas hierbas crecieron salvajes alrededor de los cimientos. La casa que una vez había sido el hogar cálido y feliz de la familia Velázquez se convirtió en una ruina sombría y abandonada. Y comenzaron las historias, los rumores, las leyendas urbanas. Algunos vecinos juraban ver luces moviéndose dentro de la casa por la noche, aunque no había electricidad y nadie tenía llaves. Otros reportaban escuchar voces, especialmente la risa de un niño que sonaba como podría haber sonado el pequeño Andrés. Un grupo de adolescentes que se atrevió a entrar en la casa una noche huyó aterrorizado, afirmando haber visto una sombra que se movía contra las paredes de manera que ninguna sombra natural debería moverse. El padre Tomás realizó una bendición de la casa, rociando agua bendita y rezando oraciones de purificación. Pero incluso él admitió sentir una profunda sensación de malestar dentro de esos muros. «Hay algo en ese lugar», confió a un colega sacerdote. «Algo que no se fue cuando la familia murió. Algo que quizás nunca se irá». Capítulo 6. Teorías y especulaciones. En los años que siguieron a la tragedia de 1911, el caso de la familia Velázquez se convirtió en objeto de fascinación para diversos tipos de investigadores, no solo detectives y médicos, sino también para psicólogos, ocultistas, historiadores y escritores. Cada grupo tenía sus propias teorías sobre qué había realmente ocurrido en la Casa del Silencio. Los escépticos racionalistas insistían en que debía haber una explicación natural, incluso si no había sido descubierta. Algunos proponían que quizás había habido un gas tóxico no identificado en 1911 que los métodos de análisis de la época no pudieron detectar. Otros sugerían algún tipo de histeria colectiva o enfermedad psicógena que afectó simultáneamente a toda la familia. Pero estas explicaciones no satisfacían a quienes habían leído los informes completos y conocían todos los detalles del caso. Los investigadores paranormales tenían sus propias teorías, todas involucrando fuerzas sobrenaturales. Algunos creían que la casa estaba construida sobre un sitio de poder antiguo, quizás un lugar de entierro precristiano, o un sitio donde rituales paganos habían sido realizados siglos atrás. La teoría era que alguna entidad había sido liberada o despertada y había atacado a la familia Velázquez. En 1923, un ocultista inglés llamado Aleister Crowley visitó San Esteban de Gormaz específicamente para investigar el caso. Crowley era conocido por sus intereses en lo sobrenatural y su reputación controvertida como practicante de magia ceremonial. Pasó varios días en el pueblo, entrevistando a residentes locales y visitando la Casa del Silencio. Su conclusión, publicada en uno de sus oscuros journals esotéricos, fue que la familia había sido víctima de lo que él llamaba un depredador astral. Una entidad que existía en un plano diferente de realidad, pero que podía interactuar con nuestro mundo bajo ciertas condiciones. Según Crowley, estos seres se alimentaban del miedo humano, y una vez que detectaban una familia susceptible,
los aterraban sistemáticamente hasta que el terror mismo los mataba. El terror es una forma de energía, escribió Crowley, y hay entidades en los planos superiores que han aprendido a cultivarlo y cosecharlo como un agricultor cultiva trigo. La familia Velázquez fue sembrada con semillas de miedo. Las pesadillas, las presencias sentidas, las sombras vistas, y cuando el terror había crecido suficientemente, fue cosechado. Sus vidas fueron consumidas por el miedo puro. No quedó nada excepto cáscaras vacías. La mayoría descartó las teorías de Crowley como charlatanería ocultista, pero no podían explicar completamente por qué su descripción encajaba tan perfectamente con lo que había sido documentado en el diario de Gabriel y la carta inconclusa de don Emilio. En 1935, un investigador español llamado Dr. Javier Santamaría realizó uno de los estudios más exhaustivos del caso. El doctor Santamaría era psiquiatra, especializado en lo que entonces se llamaba fenómenos psíquicos. Su teoría era más matizada que las explicaciones puramente sobrenaturales. Según el doctor Santamaría, es posible que uno o más miembros de la familia Velázquez hubieran desarrollado una forma severa de trastorno psicótico compartido, lo que en psiquiatría se llama folie à plusieurs, o locura compartida. En este trastorno raro, los delirios de una persona se transmiten a otros miembros cercanos de la familia hasta que todos comparten las mismas alucinaciones y creencias falsas. Quizás don Emilio o doña Magdalena desarrollaron inicialmente delirios paranoides, especulaba el doctor Santamaría. Comenzaron a creer que algo los observaba, que estaban en peligro. Estos delirios fueron transmitidos a otros miembros de la familia a través de la sugestión y el miedo contagioso. Las pesadillas de Gabriel, las sensaciones de Clara, todo podría haber sido manifestaciones de esta psicosis compartida. Y en la noche final, todos simultáneamente experimentaron tal pánico psicótico que sus corazones simplemente se detuvieron. Era una teoría médicamente plausible. Casos de folie à deux, locura compartida entre dos personas, estaban bien documentados. Casos de folie à plusieurs eran más raros, pero no desconocidos. Sin embargo, esta teoría no explicaba los símbolos tallados en el sótano, que requerían tiempo y esfuerzo físico para crear, no algo que personas en medio de un episodio psicótico normalmente harían con tal precisión geométrica. Otro ángulo de investigación fue explorado por historiadores locales que investigaron los antecedentes de la propiedad donde estaba construida la Casa del Silencio. Lo que descubrieron añadió más capas de inquietud al misterio. La casa había sido construida en 1760 sobre los restos de una estructura anterior que había sido destruida por un incendio en 1755. Registros parroquiales revelaron que ese incendio había matado a las 3 personas que vivían allí: un comerciante, su esposa y su hijo adolescente. Las circunstancias del incendio nunca fueron completamente claras. Algunos documentos sugerían que podría haber sido intencional, posiblemente un suicidio-homicidio. Yendo más atrás en el tiempo, registros catastrales del siglo XVI mostraban que había habido una estructura en ese sitio desde al menos 1520, y había una nota críptica en un margen de uno de estos documentos antiguos, escrita en latín medieval. Traducida, decía: Domus ubi mortem habitat, la casa donde habita la muerte. ¿Era posible que hubiera algo en ese sitio específico que causaba tragedias recurrentes? ¿Algo en la tierra, en la geología, que producía algún tipo de efecto tóxico o alucinógeno? ¿O era simplemente coincidencia y la mente humana buscando patrones donde no los había? Durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, la Casa del Silencio sufrió daños adicionales. Fue usada brevemente como cuartel por tropas republicanas y luego bombardeada parcialmente.
Para cuando terminó la guerra, era poco más que una ruina. En 1942, lo que quedaba de la estructura fue finalmente demolido y el terreno fue nivelado. Hoy, ese sitio es un pequeño parque municipal con algunos bancos y árboles. Pocos de los residentes actuales de San Esteban de Gormaz saben lo que una vez estuvo allí. La historia de la familia Velázquez se ha desvanecido en gran medida de la memoria local. Es ahora más conocida entre entusiastas de lo paranormal y estudiosos de misterios sin resolver que entre la gente del pueblo donde ocurrió. Capítulo 7. El legado del silencio. Más de un siglo ha pasado desde aquella terrible noche de enero de 1911, cuando la familia Velázquez encontró su fin inexplicable. Los cuerpos hace tiempo que se han convertido en polvo. La casa donde murieron ya no existe. Los testigos de la época han fallecido todos, y sin embargo, el misterio persiste, tan impenetrable ahora como lo fue entonces. ¿Qué mató realmente a la familia Velázquez? Después de examinar toda la evidencia disponible, después de considerar todas las teorías propuestas durante más de un siglo, la respuesta honesta es: no lo sabemos, y quizás nunca lo sabremos. Podríamos adoptar la explicación escéptica, alguna combinación de factores naturales, quizás un gas tóxico no detectado, quizás una enfermedad rara, quizás histeria colectiva, causó sus muertes. El hecho de que los investigadores de 1911 no pudieran identificar la causa no significa que no hubiera una. La medicina forense era mucho menos avanzada hace un siglo. Quizás con las técnicas modernas de autopsia y análisis toxicológico, la causa habría sido evidente. Pero esta explicación requiere ignorar o minimizar varios hechos inquietantes. Las experiencias documentadas de la familia en los días previos a sus muertes, los símbolos inexplicables en el sótano, la historia del sitio mismo que sugería una larga asociación con tragedias. Requiere asumir que todas estas cosas son coincidencias o malinterpretaciones. Por otro lado, podríamos adoptar una explicación sobrenatural. La familia fue atacada y asesinada por algún tipo de entidad no física, algo que existe más allá de nuestra comprensión actual de la realidad. Esta explicación encaja mejor con los relatos de primera mano de lo que la familia experimentó. Explica el terror extremo visible en sus rostros. Explica por qué ninguna causa natural de muerte pudo ser encontrada. Pero aceptar esta explicación requiere aceptar que existen fuerzas en el universo que la ciencia no puede medir o explicar. Requiere creer en lo paranormal, en fantasmas o demonios o entidades dimensionales. Y para muchos, esto es un salto demasiado grande de fe o de imaginación. Quizás la verdad está en algún lugar intermedio. Quizás hay fenómenos naturales que aún no comprendemos completamente. Campos electromagnéticos inusuales, infrasound que puede causar miedo extremo y alucinaciones, gas radón o alguna otra emisión del suelo que afecta el sistema nervioso de maneras que no habíamos detectado antes. Quizás lo que la familia Velázquez experimentó era real, pero no sobrenatural. Simplemente natural, de una manera que la ciencia de 1911 no podía reconocer y que incluso la ciencia moderna lucha por explicar. Lo que es innegable es que 6 personas murieron en circunstancias que desafiaron y continúan desafiando una explicación completamente satisfactoria. Sus muertes nos recuerdan humildemente que a pesar de todo nuestro conocimiento científico y tecnológico, todavía hay cosas en este mundo que no entendemos. Todavía hay misterios que se resisten obstinadamente a todas nuestras categorías y teorías. La historia de la familia Velázquez también nos habla sobre la naturaleza del miedo mismo. ¿Puede el miedo puro, sin causa física externa, realmente matar? Los médicos conocen el fenómeno de muerte por vudú,
donde personas que creen haber sido maldecidas mueren sin causa médica aparente. Sus mentes convencidas de muerte inminente esencialmente ordenan al cuerpo que deje de funcionar. Es posible que si 6 personas simultáneamente experimentan terror absoluto, sus corazones puedan detenerse al unísono. Y si algo, ya sea natural o sobrenatural, puede inducir tal terror, ¿qué dice eso sobre la fragilidad de nuestra existencia? Vivimos nuestras vidas asumiendo cierta seguridad, cierta solidez en la realidad que nos rodea. Pero casos como el de la familia Velázquez nos recuerdan que esa seguridad podría ser ilusoria, que hay grietas en el tejido de la realidad donde cosas inexplicables pueden ocurrir. Hoy, si visitas San Esteban de Gormaz y preguntas por la Casa del Silencio, la mayoría de los residentes jóvenes no sabrán de qué hablas, pero algunos ancianos todavía recuerdan las historias que sus abuelos les contaron. Y si insistes, te llevarán al pequeño parque donde una vez estuvo la casa. No hay placa conmemorativa, no hay monumento, solo un espacio verde ordinario donde niños juegan y personas mayores se sientan a tomar el sol. Pocos de ellos saben que están parados sobre un lugar donde, hace más de un siglo, ocurrió algo terrible e inexplicable. Pero ocasionalmente, dicen los viejos del pueblo, especialmente en noches de invierno cuando el aire está frío y quieto, puedes sentir algo en ese lugar. Una sensación de malestar, un peso en el aire. Y si escuchas muy atentamente, algunos juran que puedes oír el eco de lo que podría ser la risa de un niño, risa que se corta abruptamente, como si hubiera sido interrumpida por algo terrible. ¿Son estas sensaciones reales? ¿O son simplemente el poder de la sugestión, nuestras mentes llenando el espacio vacío con los fantasmas de una historia que conocemos? Es imposible decir con certeza. Lo que sí podemos decir es que la historia de la familia Velázquez permanece como uno de los grandes misterios sin resolver de España. Un recordatorio de que incluso en nuestra era moderna, incluso con toda nuestra ciencia y racionalidad, todavía hay preguntas sin respuestas. Todavía hay noches oscuras del alma, donde el miedo se vuelve tangible y la muerte llega sin razón ni explicación. Y mientras contemos esta historia, mientras mantengamos viva la memoria de don Emilio, doña Aurora, Gabriel, Clara, pequeño Andrés y doña Magdalena, ellos no serán completamente olvidados. Su tragedia inexplicable continuará fascinando y perturbando a nuevas generaciones. Continuará haciéndonos preguntar qué realmente sucedió en la Casa del Silencio. Y podría suceder de nuevo. Quizás es mejor que algunas preguntas permanezcan sin respuesta. Quizás hay cosas en este universo que no estamos destinados a comprender completamente. Quizás el verdadero horror no está en conocer la verdad, sino en darse cuenta de que la verdad podría ser más aterradora que cualquier cosa que nuestra imaginación pueda concebir. La Casa del Silencio ya no existe, pero su silencio, ese terrible, absoluto silencio que encontraron los rescatadores cuando finalmente entraron, ese silencio persiste. Es el silencio de preguntas sin respuesta. El silencio de misterios que desafían toda explicación. El silencio de la muerte que llegó sin aviso ni razón. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla frío sobre Castilla, ese silencio todavía se puede sentir, esperando, observando, recordándonos que no importa cuán seguros nos sintamos, no importa cuán bien iluminadas estén nuestras casas o cuán científicamente avanzado sea nuestro mundo, todavía hay oscuridad en los bordes. Todavía hay silencios que nunca serán llenados. Todavía hay casas, tanto literales como metafóricas, donde la muerte habita.